Hola, bienvenido a la guía número 5 para el curso de primero medio en la asignatura de Artes Visuales, clases número 8 y 9. Antes de comenzar vamos a recalcar que como siempre no es obligación imprimir esta guía, ya que todos los correos y fotografías son archivados en la carpeta digital de cada estudiante, el cual a su vez puede llevar un registro de los apuntes y respuestas en su croquera de artes visuales. Para mayor duda o consulta, favor escribir al mail del profesor que se encuentra en la parte de abajo de esta guía. También mencionarles que, dado a que he tenido algunos problemas de salud, he decidido que esta guía se va a transformar en una guía de repaso que va a tener dos clases, que serían la clase 8 y 9, donde vamos a repasar ciertas cosas que veo que son un poco más débiles en el área artística y que tenemos que comprender para poder ir avanzando en el curso. Por lo tanto, esta guía contempla el tema de las técnicas de texturización. Como lo vimos en la clase anterior, cuando hablamos de texturas, hablamos de cómo representamos por medio del dibujo una superficie que tiene distintos tipos de sensaciones. Para ello, tenemos que analizar cómo vemos las texturas, cómo sentimos las texturas y cómo podríamos llevarla al plano del dibujo o la representación artística. Entonces, comenzamos leyendo la introducción. En esta guía repasaremos los diferentes conceptos trabajados en las actividades anteriores y reforzaremos las principales debilidades existentes en la asignatura de artes visuales. Es por ello que se realizarán trabajos prácticos que ayuden a desarrollar habilidades y poder mejorar en conceptos de técnica, desarrollo y uso de nuestros materiales de trabajo. Para complementar la actividad de repaso, veremos el siguiente video, que es este, e iremos elaborando cada uno de los puntos más importantes que debemos considerar en la asignatura de artes visuales. Entonces, para poder analizar un poco el tema de la texturización, vamos a ver algunos ejemplos acá en la pantalla digital. Tenemos acá una textura que generalmente se ocupa en las representaciones artísticas para dar la sensación de impacto. Tal como seguía la idea de los cómics, cuando yo quiero generar impacto, generalmente ocupo líneas que son cortadas o puntiagudas que me dan esa sensación de que algo está chocando. ¿Por qué? Porque nos recuerdan a ciertas imágenes de nuestra naturaleza, como por ejemplo podrían ser los rayos, los truenos. Cuando nosotros los vemos estas líneas que son como líneas cortadas que relacionamos con la electricidad y vamos relacionando este tipo de expresiones artísticas como impacto. Para poder desarrollar entonces una sensación de que algo está impactando, de que algo está chocando, que es de carácter fuerte, generalmente ocupo este tipo de elementos. Vamos a ver acá en las capas, voy a hacer un diseño con el lápiz amarillo, donde voy a ir señalando, por ejemplo, creo que otro color, ahí sí. Ya, vamos mejor a ocupar el color rojo. Miren, por ejemplo, esta zona. Si yo quiero ir generando impacto, voy a hacer estas líneas consecutivas que van a ir hacia un punto donde yo voy a ir marcando dónde está el choque, en este caso, de el impacto que estoy tratando de representar. Generalmente también ocupamos estas líneas cuando dibujamos algún sol o también cuando texturizamos, por ejemplo, cabello. También se suele utilizar líneas así, cortas y precisas. Entonces, si yo quiero ir generando varios puntos de impacto, voy a concentrarme en las zonas donde yo quiero ir representando las zonas de impacto y voy a ir transformando toda esta composición en una textura. Vamos a ver distintos ejemplos de texturas que aparecen acá en esta aplicación que se llama Clip Studio, donde nosotros podemos generar texturas incluso con elementos de la naturaleza. Por ejemplo, acá tenemos una composición de más de 3 diseños de hojas y flores, los cuales cuando los juntamos armamos una composición bastante armónica donde podemos ir relacionando esto con una textura de la naturaleza muy parecida a lo que podríamos encontrar en algún papel tapiz o papel de regalo o papel decorativo. Este tipo de texturas que está ya más ligado como con el diseño se representa parte de la naturaleza y nosotros podemos relacionarlos con sus colores. Los colores que nos representan a la naturaleza son los tonos verdes, por eso acá están presentes en más de una oportunidad. Por ejemplo, vamos a volver a marcar.
Tendría que hacer una nueva capa, ahí sí. Entonces, por ejemplo, tenemos esta hoja que la vamos a tomar como un tipo de textura que se repite consecutivamente en varias partes de esta composición. A su vez, tenemos otra hoja de similares características, podríamos decir que son idénticas, pero con un color diferente, lo que da una sensación de textura que hace que las hojas que están adelante más oscuras resalten, las que estén más atrás hagan esta sensación de profundidad, y además tenemos estas flores que le dan un poco más de armonía a esta composición. Si fuera todo verde, podría verse un poco extraño. Por lo tanto, la persona que diseñó esta composición de textura agregó otro elemento que destaque, pero que no se haga que de alguna forma se pierda la armonía de la naturaleza. Por lo tanto, también mezcla otro elemento muy común en la naturaleza, que son las flores y las hojas. Vamos a ver otros ejemplos de textura. Acá tenemos el clásico, que vendría siendo la textura de los ladrillos. Fácil de elaborar, fácil de representar, porque prácticamente es parte de una figura geométrica. Figuras que se van entrelazando entre sí de manera perfecta, y que en el ejercicio anterior también las vimos, ya que la mayoría de nosotros tenemos casas, ya sea de materiales que poseen ladrillo, podemos ver estas texturas que están presentes en el cotidiano. Así que no las vamos a analizar tanto. Acá tenemos otro ejemplo de distintas texturas que estamos realizando, pero con elementos alternos. Por ejemplo, en la primera parte tenemos estrellas y plumas que están juntas y armando una composición que finalmente se define como un tipo de textura. Acá tendría un tipo de textura. Voy marcándolo con rojo para ir separando. Y luego acá tenemos otros tipos de textura que las voy a ir dividiendo una a una para que vayan entendiendo, que según cómo yo voy alternando los elementos en la superficie, voy a ir reconociendo o generando distintas texturas por medio de estos dibujos que voy haciendo, y también la forma en que los voy repartiendo es clave para dar sensaciones. En este caso, en 3 puntos, por ejemplo este de acá, he ido armando una sensación de espiral, tal cual como está apareciendo acá, y también en el punto de acá. Pero si se dan cuenta, los elementos son diferentes. Entonces yo estoy generando texturas con elementos distintos, pero con un sentido que en estos casos son iguales. No obstante, acá tenemos texturas que tienen otras sensaciones, o en este caso otras direcciones, y eso me da otra sensación de textura. La idea es que nosotros vayamos experimentando con distintas figuras y mirando un poco a nuestro alrededor cómo funcionan las texturas del cotidiano. Tenemos patrones de texturas que están en el computador, en las murallas, en el piso, en las telas, en las maderas. Hay muchos tipos de textura que se encuentran tanto en la naturaleza como en los materiales artificiales que nosotros tenemos en casa. Y tenemos que ir analizando cómo esa textura yo la voy relacionando con la sensación que voy conociendo. Tenemos texturas de todo tipo, incluso en el papel higiénico. También tenemos texturas que aparecen ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las texturas causan una sensación que es la que quiere en este caso la persona que tiene dicho material. Si yo, por ejemplo, compro un papel higiénico que viene con una textura que me da una sensación de suavidad, lo más probable es que lo quiera comprar ante otro que no la tiene. O también los materiales en sí, por ejemplo, como el vestuario, tienen ciertas texturas, y uno ahí también va relacionando la calidad con lo que se está presentando en el diseño. Pero la cosa es que uno puede realizar texturas con distintos elementos, y uno tiene que ver cómo los va armando, va generando una composición, y esta composición va teniendo una textura. Esa precisamente es la tarea que vamos a hacer durante 2 clases, que es relacionarnos con las texturas y generar distintos tipos de texturación artificial por medio de elementos que vamos componiendo en obras de arte. Volvamos a la guía entonces, donde luego de haber visto el video, acá está el ejemplo de las texturas que vimos hace un instante. Con ayuda de un lápiz grafito y lápices de colores, realizaremos una serie de obras de texturas experimentales. Tal como muestra este video, realizaremos diferentes composiciones artísticas con el fin de analizar y comprender el desarrollo de las diferentes texturas de nuestro entorno.
creando así una o más obras. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en la clase 8 y 9 y la idea es que esto lo vayan trabajando por lo menos una vez a la semana, para que así vayan mirando y relacionándose bien digo con las texturas, hasta lograr concretar un trabajo que sea significativo y expresivo, además de su agrado. Esta actividad debemos realizarla cada semana y de esta manera estaremos mejorando nuestra imaginación y composición a la hora de realizar e interactuar con distintos materiales y texturas en el arte. Como los ejemplos que vimos, entonces ustedes van a elaborar una textura y la van a transformar en, como los ejemplos que aparece acá, en una representación artística con colores, con expresiones, pueden utilizar elementos de la naturaleza, pueden guiarse por texturas que hayan visto en el cotidiano, que estén en su casa, que puedan encontrar en su patio. Vamos a tratar de relacionarlos con las texturas del entorno. Luego de que usted haga estos ejemplos, que tienen que ser por lo menos 2, ya que vamos a trabajar uno mínimo a la semana, pueden ser más, usted debe enviar las fotografías de los trabajos terminados al mail del profesor con el nombre y curso en el asunto del correo electrónico para poder guardarlo en su carpeta digital como avance y desarrollo de clase. Espero que le haya gustado esta actividad. Cualquier duda o consulta pueden escribirme y además recordarle que no hay que imprimir esta guía, así que puede hacerlo en su croquera de artes visuales o trabajarlo en una hoja blanca de blog, lo que tenga a disposición. Espero que le haya gustado esta actividad y por favor cuídense, manténganse en casa y nosotros nos vemos en la siguiente actividad de artes visuales. Que estén muy bien, hasta luego.